Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Una vez más estamos con ustedes, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña en su programa Hombres de Verdad. En la última entrega iniciamos una serie hablando acerca de aquellos aspectos o aquellas piedras de tropiezo, aquellos factores que causan conflictos en el matrimonio. Y aunque sabemos que es algo que ocurre tanto en el esposo como en la esposa, al tener un programa dirigido de manera específica, aunque no exclusiva a hombres, nos concentramos de una manera muy especial en hablar a los hombres. En el día de hoy, luego de haber hablado acerca del egoísmo, queremos hablar de un familiar muy cercano. Son hermanos, no siameses, pero andan siempre juntos. Yo creo que siameses. Siameses, ¿verdad? Como que es difícil separar una cosa del otro. Sí, sí. Porque una persona orgullosa siempre es una persona egocéntrica. Lo que pasa que son, y viceversa, lo que pasa que son manifestaciones diferentes de un mismo mal. Así que, o vamos a decirlo de esta manera, el orgullo es una derivación lógica, porque sea lógica no significa que está bien, pero es una derivación lógica del egoísmo. Porque si tú estás tan preocupado por todo lo tuyo, eso implica estar preocupado por tu reputación. Así es, y algo que queremos enfatizar, que lo hicimos en el programa pasado, es que cuando hablamos de las principales causas que provocan crisis en la vida matrimonial, no está mal cuando alguien en una conferencia de matrimonios y todo dice que una de las áreas o lo que causa crisis es la falta de comunicación y todos esos elementos que todo el mundo conoce. Pero nosotros queremos ir a lo que dice la Biblia, solamente tomar esa frase en 1 de Timoteo 5 que dice, la raíz de todos los males es. Y nosotros queremos usar esa línea cuando estemos hablando acerca de lo que causa las crisis en el matrimonio. No es la falta de comunicación, es de dónde viene la mala comunicación. Porque las parejas que contienden y pelean mucho no tienen falta de comunicación. El pelear y el discutir y contender es comunicación. Lo único que es mala comunicación. Es muy mala, atroz comunicación. Exacto. ¿Por qué tú no? Vamos a pensar en los que no tienen comunicación de ningún tipo. ¿Por qué tú no quieres hablar? Porque no me gusta, porque yo soy así. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que tú estás justificando? Oh, yo, fíjate, tú no puedes dar la explicación sin mencionar por yo esto, yo aquello, yo lo otro. Sí, no. Y eso es en eso que consiste el egoísmo, es centrado en sí mismo. Ahora, el orgullo. Empiezan a discutir. Bueno, una vez más, el egoísmo y también el orgullo, que hay mucho cuidado con el que me toca, aunque sea con el pétalo de una rosa. Es como que yo no puedo soportar ni resistir que alguien me hiera. Es como que yo soy el centro del universo. Entonces, te concedo que tienes razón. No son hermanos gemelos, son hermanos mellizos, son hermanos siameses. Sí, son Están siameses. pegados, porque es que no hay forma de que el orgulloso no sea egoísta. No hay forma. O viceversa. Si usted quiere mirar el de la izquierda como más fuerte o el de la derecha como más fuerte, ¿verdad? Porque siempre se habla de que los mellizos o los gemelos monocigóticos, que son los que tienen un igual parecido y un igual sexo, siempre hay uno que es más dominante que el otro. Así es como se menciona. Bueno, podemos decir que el orgullo y el egoísmo son esos hermanos siameses y que muchas veces el orgullo es el dominante o el egoísmo es el dominante. Pero hoy nos estamos concentrando en el orgullo. ¿Qué definición, Marcos, tú tienes de lo que es orgullo? ¿A qué es que llamamos orgullo? Bueno, en una definición que conseguí por ahí decía que es la autoestima desproporcionada e irracional, estima de uno mismo, acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás. Otra definición. Es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Oh, wow.
Wow. Es una definición un poquito más alineada con las escrituras. No, y más definida con respecto a alguien que quiere decir, yo no quiero ser orgulloso porque yo no quiero ser un alma Un alma pobre, Pobre, pequeña y mezquina. pequeña y mezquina. O sea, estamos hablando no de una persona. O sea, que físicamente puede ser que tú seas rico, grande. Ujú. Y Estamos hablando de una condición del alma. exacto, tú puedes ser rico, grande y filántropo. ¿Verdad? Porque los ricos son muy Ajá. filántropos. Pero estamos hablando de la condición de un alma que dice esa definición, es pobre, pequeña y mezquina. Y eso es exactamente de lo que queremos hablar, porque eso es lo que causa más crisis y problemas en el matrimonio. Una de las manifestaciones del orgullo es la resistencia a reconocer sus pecados. Es una de las cosas que el orgullo hace. Y José, yo no sé si tú te has topado con personas, porque en todo esto a veces hay unos extremos que son hasta irracionales. Yo recuerdo hace muchos años lidiar con un hermano de la iglesia que a su vez tenía un hermano y ellos trabajaban juntos y a mí me impresionaba porque yo pensaba que él lo estaba diciendo como una exageración y él me decía, pastor, no es una exageración, él dice eso. O sea, el hermano decía que él no se equivocaba. Yo, no, pero tú estás bromeando. O sea, él lo más seguro que lo que quiere decir que él se equivoca poco. No, pastor, es que usted no lo conoce. Es que él dice que él no comete errores. Digo, serio, eso es orgullo. Eso es tú creerte lo que tú no eres, de verdad. Y es un problema común a todo hombre. No todos llegamos a un grado tan, ¿verdad?, exagerado. Pero todos somos orgullosos, José. Cuando uno se molesta con su esposa porque entendió que la esposa lo ofendió, en lugar de uno tratarla con cariño y ternura y pensar que en ese momento que ella ofendió a su esposo, ella está pecando y por lo tanto es una manifestación de una fragilidad espiritual momentánea, el esposo, en lugar de concentrarse en lo que le acaban de decir, si es un hombre que está centrado en Dios, que no vive para sí mismo, sino para Dios, lo que está preocupado es por su esposa, por lo que acaba de decir. Marco, Pero ¿cuántos de nosotros reaccionamos así, José? Marco, déjame decirte algo. Por eso a mí me gusta mucho ganar almas y salir a predicar, porque uno desarrolla una sensibilidad enorme hacia el pecador. Y todo pecador, tú lo que quieres es todos los argumentos, cuando tú sales a evangelizar, como hacemos nosotros toda la semana, todos los argumentos que el pecador trae para no entregar su vida a Cristo y arrepentirse, uno busca algún versículo de la Biblia, algo que le refute, pero no para Ganar la discusión. No para dañar la discusión, sino para ayudarlo a él a conocer para al Señor. traerlo. Exacto. Y yo creo que ese mismo método tenemos nosotros que usar en la casa, con los hijos y con la esposa. Como tú dices, cuando la esposa se equivoca es un pecador. Y dice la Biblia que el que hace volver al pecador de su camino va a ganar un alma. Así es. Entonces, cualquier equivocación de tu esposo o de tu esposa tiene que hacerlo con el propósito de ganarla. No de tú ganar, sino de ganarla. Primero para el Señor, luego para ti. Y muchas veces una forma de ganarla es dejando al lado el orgullo y diciendo, mi amor, perdóname. El orgulloso nunca pide perdón. El orgulloso no reconoce sus faltas. El orgulloso siempre piensa que el otro se ha equivocado. El orgulloso, cuando se da cuenta de que se equivocó, para no reconocerlo, busca otro tema en el que él tenga la razón. Mi amor, mira, tú te fuiste esta mañana sin darme un beso. ¿Es verdad? Te fuiste esta mañana y no me diste el beso. El que no tiene un alma pobre ni mezquina, le dice a su esposa, ay, mi amor, perdóname, sí. El orgulloso le dice, ayer tú te fuiste y no me lo diste. Exactamente, exactamente. Yo no sé por qué tú me recriminas, porque ayer tú lo hiciste igual. Entonces, cada vez que tú y yo vemos ese tipo de manifestación en nuestra vida matrimonial, sobre todo, tú y yo tenemos que decir,
No, estoy reaccionando con orgullo. Estoy reaccionando con egoísmo, porque tenemos que ayudarlo a hacerles ver, hermanos, de que ambos andan juntos. Aunque hoy no estamos concentrando en el orgullo, pero es para que tú veas cómo se magnifican, cómo estos dos, Malón y Kelión, porque son dos malones y Keliones, que fueron los hijos de Noemí. Ajá. Pero se aplica mucho ese nombre, ¿verdad? Malón y Kelión. Estos Malón y Kelión lo que hacen es dañar y matar el matrimonio. Afecta, porque es, como decía la definición, un alma. Y la relación matrimonial es una relación del corazón y del alma. Y esas heridas, como decía Larry Craft en su libro Hombres y Mujeres, esas heridas que se causan, que causa el orgullo, que causa la soberbia, que causa la altivez, que causan estos males que son los que producen las verdaderas crisis. Usted y yo tenemos que aprender a darnos cuenta de que cualquier herida que usted le cause a su esposa, se le está causando a sí mismo, porque somos una carne. Y Dios, a propósito, no te va a dejar en paz. Te va a ayudar a que ese dolor esté en tu corazón, porque es un dolor que le causaste a la mitad de tu corazón. José, no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque evidentemente es una generalización que voy a hacer. Hay generalizaciones que son como muy evidentes. Quizás esta no sea más evidente, no sea tan evidente. Pero en mi experiencia tratando con matrimonios, tengo la impresión de que generalmente los hombres son más reacios a aceptar sus pecados que las mujeres. Como que puede darse el caso contrario en un matrimonio. Pero en mi experiencia tratando con parejas, generalmente el que es orgulloso es el hombre. Déjame dar solamente un ejemplo, porque si lo digo así general, quizás uno dice, bueno, pero déjame dar un ejemplo. ¿No es cierto, José, que cuando tú recibes un matrimonio con problemas y empiezan a hablar y tú dices, pero cuántas dificultades tienen? Y tú empiezas a pensar, pero ¿por qué no vinieron hace 2 años? Porque en el momento que vienen hay barbaridades que dicen que tú te haces loco y tú la dejas pasar. Porque tú no puedes trabajar todas juntas. Todos los temas, no. Tú dices cosas que en otro matrimonio serían el problemazo. En este matrimonio tú lo dejas pasar porque hay otras cosas que son peores. Y cuando tú preguntas, ¿pero por qué no vinieron? Con mucha frecuencia, la respuesta es, porque él no quería. O sea, es una manifestación o una prueba de lo que estoy diciendo. Normalmente, el más reacio a buscar consejo es el esposo. Más reacio que la esposa en sentido general. ¿Y qué es lo que mueve a una persona a no querer buscar consejo? Es el orgullo. Es el orgullo que se expresa de diferentes maneras. Nadie tiene que meterse en nuestra vida. Bueno, el que dice eso no tiene una Biblia, o si la tiene no la conoce. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Pero ¿por qué es que tú tengo que ir donde un pastor? Ese es un hombre igual que yo. Sí, tienes razón en eso. Como va donde un médico que es igual que tú. Exacto, que es igual que tú también. Tú vas no vaya un médico, entonces, ¿te duele algo? No vaya al médico porque un hombre igual que tú. Un hombre igual. Exactamente, pero tiene un conocimiento y una experiencia que tú no tienes y que tú necesitas. Mira, las excusas son innumerables. Pero al final, la raíz siempre es el orgullo. Quieren cuidar su reputación. No quieren que piensen mal de él. Mis hermanos, escúchenme. No importa qué tan mal piensen de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos conoce y sabe que posiblemente somos más malos de lo que nosotros no queremos que los demás piensen en nosotros. Claro. El Señor conoce nuestros pensamientos. ¿O acaso no somos nosotros los únicos, José, que tenemos pensamientos que no quisiera que nadie supiera que lo tenemos? Todo el mundo le pasa. Entonces, nosotros tenemos aquí una carne de pecado que por la gracia y la misericordia de Dios fue redimida por la sangre de Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos da gratitud y alabanza a Él. Pero todos tenemos deficiencias y es normalmente el hombre el que se resiste a compartir sus dificultades. ¿Y por qué? La razón es el orgullo. Mira, los estudios dicen que el 87% de las veces que una pareja va a consejería
es por iniciativa de la mujer. Wow. Tú ves, yo no tenía esa información. Oh, sí, yo la tengo. ¿Cuánto la agradezco? De verdad, me encanta. Anótala, Marcos. Entonces, mi Anótala. percepción No. empírica era real. No, es que no es empírica. No digo yo en el caso mío porque no tenía el número. Sí, no, pero es que esos números, Ajá. si tú te pones de ahora en adelante A hacerlo, esos números van a salir. te van a salir. O sea, son personas que se dedican a eso. Allá fue una dama y me dijo, pastor, yo tengo problema en el matrimonio y yo necesito su ayuda. Y yo le dije, ay, te felicito. Me dice ella, ¿usted me felicita porque tiene un problema? No, mija, tú tienes 18 años de casada, 18 años aquí en la iglesia casada con tu marido y es primera vez que tú vienes a decirme que tienes problema matrimonial. Así que si esta es la primera vez, para mí es un gozo que después de 18 años tú vengas. Ella me dijo, no, pastor, no es la primera vez, es desde el principio. Solo que él me decía, no vamos donde el pastor. Así es. No vamos. Eso Al es final, una postalita repetida. Eso es una escena tristemente reiterada vez tras vez. pero yo lo conozco a él, un hombre súper orgulloso, que no busca ayuda ni da su brazo a torcer y que impone lo que él cree, no a la esposa, al hijo, al hermano y a mí. A todo el mundo. No a mí A ti. como pastor. Oye, yo soy su pastor por más de 40 años. Y de casualidad no quiere que las cosas no sean en la iglesia como él cree. No es todo así. Pues déjame decirte que al final vino. Y tú sabes, tan grave está la cosa que yo le recomendé que se separaran, no que se divorciaran. Mira, vete un tiempo a la casa de tu papá, de tu mamá, a él, y no tenían hijos, nunca tuvieron hijos. Wow. Sí, lamentable. Vete a la casa de tu mamá y tú quédate en la casa de ustedes y yo voy a trabajar con los dos. Pero su orgullo no lo dejaba aceptar eso. Al final lo dejó. Está bien. Pero yo tengo que decir algo, me dijo. Ya parado en la puerta, ya habíamos orado, estábamos parados en la puerta. Tengo que decir algo. Yo le dije, mira, si lo que tú vas a decir va a ayudar, dilo. Pero si no va a ayudar, no lo diga. Insistió, yo le dije, ¿recuerda eso? Dijo algo tan malo que la esposa hubo que sentarla porque perdió el conocimiento. Uf. En serio, Marco, nunca había visto eso en una sala de mi oficina. Y al final, cuando ella recobró el conocimiento, me dijo, pastor, ya no hay separación, divorcio. Él le lloró, yo no le lloré, sino yo le dije, mira, bíblicamente siempre hay que buscar soluciones. Pero al final, buena mujer, muy buena mujer, se separó y se divorció. Pero eso fue lo que dice Mateo 19, Marcos, que el Señor aborrece el divorcio, pero le dio permiso a Moisés que lo hiciera por la dureza de vuestro corazón. Porque la dureza del corazón o facilita que Dios permita el divorcio, según dice la Biblia, o facilita que Dios mate a esa persona, como hizo con Nabal. ¿Te acuerdas de Nabal? Sí, el esposo de Abigail. Que dice la Biblia que cuando Abigail le dijo todo eso, su corazón se quedó como una piedra. Sí. 10 días después Dios se lo llevó. Sí. Entonces, estamos hablando de que el orgulloso prefiere un divorcio, una separación, que tener un espíritu humilde y pedir perdón. Wow. Te digo, es una escena que yo nunca podré olvidar el resto de mi vida. No, te entiendo perfectamente. Y perder a una buena mujer, muy buena mujer. Pero esa es la segunda que Por pierde. orgulloso. Marcos y amigos, esa es la segunda que pierde. Y estamos hablando de un hombre que tiene cerca de 70 años. Wow. Quedarse solo. Wow. Su hija le dijo, la hija de su primer matrimonio, le dijo a la esposa del segundo matrimonio que ella la quería muchísimo, porque una mujer que se da a querer, le dijo, mucho duraste con mi papá. Wow. Su hija. Wow. Entonces, estamos hablando de que el orgullo, Marcos, a veces uno como pastor, yo tengo la convicción de que a menos que sea un apóstata, yo no dudo de la salvación de nadie. Pero
las únicas veces que yo dudo de la salvación de alguien es si alguien está practicando un pecado, porque dice la Biblia que el que practica el pecado Es del diablo. es del diablo, y eso lo hace de una forma, ¿verdad?, sin arrepentirse. O cuando una persona es demasiado orgullosa, Ujú. porque ese es el espíritu de Satanás, que dice la Biblia en Ezequiel y en el libro de Isaías, que él se enorgulleció contra Dios Ujú. y se rebeló contra Dios. Ujú. Y prefirió separarse de Dios. Entonces, el orgullo ha hecho que hombres se separen de sus esposas, ha producido más divorcio que cualquier cosa, Marcos. Ha producido más divorcio que cualquier cosa. Me gustaría oír tu opinión sobre qué dice la Biblia sobre esto. Después de la pausa, quédese con nosotros que estamos hablando de las principales causas de las crisis en el matrimonio. Y de manera específica, estamos hablando acerca del orgullo. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Regresando a su programa Hombres de Verdad, hablando de las principales causas que causan crisis en la vida matrimonial, hoy estamos hablando de la raíz de todos los males en la vida matrimonial, que es el orgullo, junto con su hermano siamés, que esa gente no hay científico que los separe. Han separado a muchos siameses, pero a estos dos, si tú tratas de separar uno, como esposo, como hombre, si tú tratas de separar el orgullo y lo haces exitosamente, entonces lo vas a hacer morir. Y no te preocupes, que también se va a morir su hermano, que se llama el egoísmo. ¿Tú sabes por qué no se pueden separar? Porque no comparten solamente un brazo, no, comparten el corazón. Y ahí es imposible. Nadie puede ahí vivir. es imposible. Bien, Dios es tan consciente de lo que... Dios es omnisciente, Él nos conoce. Y por eso Él habla específicamente a nuestras almas. Por un lado, nosotros vemos en las Escrituras el pecado del orgullo como un pecado grave. El Señor no resiste al soberbio. De hecho, el pecado del diablo, que era un ángel de luz, fue el orgullo. Uh-huh. Él se enorgulleció de la manera tan espectacular en que Dios lo había hecho, y en lugar de conformarse con lo que él era, él quiso ser como Dios. Eso es orgullo. Y Dios lo condenó. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura. El orgullo nos lleva a nosotros a creer que nosotros somos lo máximo, que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, que el mundo gira alrededor de nosotros. Por eso es que está tan relacionado con el egocentrismo. No es solamente que el mundo gira alrededor de nosotros, sino que si es así, ¿cómo es que los demás se atrevan a irrespetarnos? Marcos, y si fuera una persona orgullosa, que tuviera desde que nació, creció, tiene unos ingresos que él no tiene que trabajar con nadie. Es una persona que no se casa, sino que vive su vida. Bueno, está bien, pero el orgullo le hace mucho daño a los demás, porque menosprecia a los demás. Bueno, Y Marco, tú sabes que lo que más duele a uno, a cualquier ser humano, es el menosprecio. uh-huh. Es que precisamente el Señor no nos hizo a nosotros como seres individuales, nos hizo como seres relacionales. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, evidentemente se está refiriendo a una compañera de vida. Pero yo creo que esa expresión se refiere se puede extender un poquito más. No diciendo que el Señor se estaba refiriendo a eso, pero que estaba implicando que el Señor nos hizo a nosotros seres relacionales, seres interdependientes. De hecho, nosotros lo que vivimos ahora en el Nuevo Pacto, nosotros vemos que la iglesia en sí misma, en su esencia,
presupone y hasta demanda la interacción los unos con los otros. Por eso es que está esa frase de los unos con los otros. Aparece que, cerca de 30 veces en la Biblia. Y 30 veces, y son como 12 o 13 diferentes unos con los otros. O sea, la Biblia presupone que nosotros vamos a interactuar unos con otros, porque nos necesitamos. El llanero solitario. Fuimos creados para eso. Para eso, el llanero solitario no era tan solitario, él andaba con toro. Y Robinson Crusoe es solamente una historia. Y aun si fuera real, fue una historia de un accidente que ocurrió. Entonces, esa no es el ideal de Dios. Pero cuando nosotros nos creemos mejor que los demás, o más dignos de respeto, o más dignos de consideración, nosotros estamos pecando de irracionalidad, de no entender lo que nosotros somos. Y a mí siempre me llama la atención ese versículo, porque ese versículo pudiera haber dicho, sobre todo si hubiera sido escrito en esta época, ninguno tenga más alto ni más bajo concepto de sí. Pero no menciona lo bajo. ¿Por qué? Porque es que se presupone que el Señor sabe que ese no es nuestro problema. Nuestro problema no es, como dicen ahora, falta de autoestima. No, aún esas personas que supuestamente tienen una autoestima baja, si tú te pones a considerarlo más de cerca, son personas que no aguantan ser lo que son, su situación. Y a veces, siendo justo, Marco, con los que tienen menos autoestima, sí los hay, pero son gente que han sufrido en su niñez o en su adolescencia de un padre egoísta, orgulloso, soberbio, altivo. O la ausencia de un padre también. Exacto, y que le ha hecho mucho daño y ha descalificado mucho. A un niño que tú lo descalificas, a un niño que tú le siempre está relegándolo, menospreciándolo, eso lo produce. Y a veces ese tipo de personas no son lo que se llaman resentidos sociales o emocionales. Pero el orgulloso es una persona que muchas veces viene de un hogar donde lo empoderaron de una manera tal que lo hicieron creer que él era superior a los demás. Sí. Porque el hogar enferma, el hogar forma o enferma, el hogar, sana o enferma, el hogar empodera o te menosprecia. El hogar tiene ese potencial y por eso nosotros hablamos tanto levanta o destruye. Exacto, por eso nosotros tanto hablamos al hombre, porque nosotros como hombres tenemos que crear un ambiente de justicia relacional en nuestro hogar. Y para eso tenemos que ser ejemplo de personas humildes, porque la Biblia habla tanto de la humildad y Dios dice que Él resiste al soberbio, que Él trata de lejos al soberbio. Y yo he encontrado que los hombres soberbios en las iglesias son los que menos crecen espiritualmente. No crecen. Es que no pueden. No hay manera de que el Señor se le acerque para enseñarle. Porque mira, Dios enseña a través de otros. Nadie aprende por sí mismo. Yo he oído muchas personas decir, no, fulano fue un pastor autodidacta o fue un cristiano autodidacta. No. O tú aprendes por la enseñanza del Espíritu Santo y se puede resistir al Espíritu Santo y el orgulloso resiste al Espíritu Santo, o tú enseñas a través de la enseñanza de un pastor y tú puedes resistir a un pastor, o tú aprendes a través del autor de un libro y tú lo puedes resistir, o aprende a través de un maestro de escuela dominical, o aprende a través de las circunstancias que Dios va a traer a tu vida. Entonces, todo el mundo, para ser alguien, tiene que ser alguien que haya aprendido. De Dios se aprende y se aprende a través de otros. Y el orgulloso piensa que él es autosuficiente. Él entiende de que él es el que puede lograr las cosas por sí mismo y, como hemos dicho, atropella al otro con lo que él entiende que es su razón. Entonces, en ese sentido, de lo que hemos hablado, hay dos manifestaciones muy claras del orgulloso. Por un lado, se resiste a reconocer sus pecados. Pero por el otro, se resiste a conocer sus errores, que son cosas diferentes. O sea, yo puedo estar equivocado y eso no significa que yo pequé. Yo puedo ver un asunto de una manera diferente y no es pecado, sencillamente estoy equivocado. Pero tanto para lo uno como para lo otro, las Escrituras tienen que decirnos. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados,
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, yo se lo confieso a Dios. Sí, no solamente a Dios. Tienes que confesárselo también a aquellos contra los cuales tú pecaste. Padre de pecado, contra el cielo y contra ti. El cielo y contra ti. Es ambas. Por eso dice Santiago 5:16, entre los unos a los otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pensemos en algo como esto. José, es difícil hoy el hombre que no esté luchando con pecados sexuales, pornografía, solteros, jóvenes de 15, 16 años. Mira, no importa qué tan bueno tú lo veas en la iglesia. Hay que preguntarle, porque la gran mayoría está lidiando con eso. Sin embargo, si la gran mayoría está lidiando con eso, ¿la mayoría viene a buscar ayuda? No, porque le da vergüenza, porque piensa que son los únicos, pero a fin de cuentas por orgullo, porque no quieren que los demás sepan que está lidiando con eso. Pero si tú no buscas ayuda, no vas a salir de ahí. Por eso es que, como decimos en el programa pasado acerca de las mujeres, siempre en todas las estadísticas, las mujeres duran 5, 6, 7 u 8 años más de promedio que el hombre. Porque la mujer, desde que le duele algo, por más pequeño que sea, ella busca ayuda. El hombre tiene que estar retorciéndose del dolor. Y aún así dice, yo me voy a poner bien. Pero eso se aplica no solamente al cuerpo, eso se aplica también al alma, al matrimonio, a todo. Entonces, mis queridos hermanos, un hombre de verdad es un hombre que reconoce sus limitaciones, que reconoce que él no es perfecto, que reconoce que aún dándose cuenta de que es orgulloso o es egoísta o que hiere y atropella con su forma de hablar, con su trato, es una persona que dice, yo he tratado, porque yo me he encontrado con hombres que me dicen, mire pastor, yo he tratado. Sí, pero has tratado solo. Tiene que buscar ayuda. A mí me enseñaron, Marcos, que uno tiene que tener 3 nombres a quien recurrir si uno hace varios intentos de superar algo o de resolver algo importante y no puede. O sea, yo una vez llamé a un amigo mío y le dije, mira, él trabajaba con un pastor en Puerto Rico, que es como el pastor de él y mío, un gringo norteamericano. Y yo le dije, yo voy una semana para allá, estoy batallando con algo aquí y quiero que ese pastor me ayude. Y yo fui, pagué mi pasaje y hablé con él y de allá para acá yo vine listo, nuevo. Porque el humilde es una persona que sabe que solo no puede. Si usted es una persona orgullosa, si usted es una persona rígida, perfeccionista, usted va a cometer muchos abusos en su trato con los demás. Usted va a herir a muchas personas, a su esposa, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Usted va a generar problemas. Busque ayuda. Humíllese delante del Señor. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a menospreciar. David, oí a alguien como decir que David se arrepintió una vez que se dio cuenta que había pecado, pero no. Natán aparece, Marcos, tú lo sabes. Natán aparece cuando ya el niño estaba grandecito. ¿Quién sabe si tenía 1 año? O sea, uno nunca se encariña con un recién nacido. Y más un hombre que tenía muchos hijos anterior. Pero se ve que el niño ya había crecido, se había desarrollado, y es cuando Dios manda a Natán. Y en el Salmo 32, que Salmo 32 y Salmo 51 se dice que son los salmos penitenciales de arrepentimiento. Él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, David esperó que Dios comenzara a mostrarles, estás mal porque no le hizo caso a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a su palabra. El orgulloso va a necesitar que Dios use un método doloroso para humillarlo. Porque dice la Biblia que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Y Dios quebranta al orgulloso, al soberbio, al altivo. Dios lo quebranta. Y ese no es el método número principal de Dios. Ese es el último método de Dios, pero Dios lo va a hacer contigo y conmigo
si no temperamos a los llamados de una vida transformada, de una vida en que nosotros seamos humildes y mansos, como dice la palabra de Dios, que podamos ser humildes y mansos. Y no lo dice como Moisés, que fue el hombre más manso de la tierra. Porque Moisés fue manso, pero no humilde. No lo dice de Job, no lo dice de nadie, lo dice de Cristo. Y cuando el Señor dice aprended de mí, es porque Él está dispuesto a enseñarnos para que lleguemos a ser. Una prueba que cada hombre que nos escucha puede hacer para saber si es orgulloso es preguntarse qué tan fácil le resulta pedir perdón por las faltas cometidas. Muy buena. Y sobre todo a la esposa. No, principalmente. A la esposa. Principalmente a la esposa. Yo tengo que decirte, José, que aún siendo yo, ¿verdad?, el pastor, el Señor en su providencia ha traído a mi vida 2 mujeres. La primera esposa que falleció y luego la actual. Y tengo que reconocer con vergüenza que en ambos casos ellas pedían perdón más fácilmente que yo. Cuando cometo una falta contra mi esposa y me doy cuenta, wow, yo termino pidiendo perdón, pero solamente yo sé la lucha. O sea, yo lo sé, o sea, aquí en la cabeza, yo sé, lo hice mal, tengo que pedirle perdón. Pero solamente yo sé la lucha interna que produce el tener que abrir mi boca y decirle, mira, perdóname, tú tenías razón. Gracias al Señor que lo hago, pero yo veo que ella lo hace más fácil. Tú sabes lo que he aprendido con eso. Que si yo me dicen que dejé un zapato, cosas sencillísimas. O si yo le topo a alguien que no debo, yo le pido perdón. ¿Tú me entiendes? En ese caso yo soy igual. A mí en esos casos me es facilísimo. Yo me ejercito en esos casos, para poder hacerlo con ella y con otros. En esos casos me es facilísimo. En los casos donde me es difícil, vamos a ponerte un ejemplo, es cuando hemos hablado algo, yo le he dicho algo varias veces, y en una ocasión vuelve y lo hace y yo me molesto y le llamo la atención de una manera áspera. Bueno, ¿tengo razón en llamarle la atención? Sí, lo que no tengo razón en hacerlo ásperamente. Entonces, es ahí donde se me hace tan difícil. Porque es como si en el interior fue como sí, pero... fue por culpa tuya. Exacto, fue por culpa tuya. No, yo sé que no. Mi conciencia, y gracias al Señor, el orgullo no me lleva tan lejos como para cegarme. Pero si soy honesto, es en casos como eso. No, en caso de... Es sumamente fácil. Hice algo, ay, mi amor, perdóname, tal cosa. Me sale facilísimo. Es en casos donde yo me molesto y la trato como no debo. Es ahí en esos casos, donde no debo por algo que tengo razón en lo que estoy diciendo, pero que yo sé que aunque tenga razón, no tengo ninguna razón para expresarme como me expresé. No con insultos, no con malas palabras, porque ya eso sería doblemente pecaminoso, pero sí violando lo que dice la Escritura acerca de nosotros los hombres hacia nuestras esposas. No seáis ásperos con ellas. Marcos, no me gustaría que termináramos el programa, que nos queda un par de minutos, sin que tú lea y comente un poquito estos 2 párrafos tan hermosos. Para que los hombres no se circunscriban solamente a estos aspectos, vamos a ampliar un poquito. El orgullo se manifiesta de muchísimas formas. Se manifiesta en dogmatismo. Sí. Cuando a mí se me mete en la cabeza que eso es, y el que no piensa como yo está equivocado. Eso es muy típico y tristemente muy típico con los evangélicos. Sí. En asuntos doctrinales. Hay aspectos elementales, José, que definen el cristianismo, que eso es así, y nosotros con el que no piensa así no podemos tener una relación íntima. Pero hay otros que no. Entonces a veces somos dogmáticos en lo que no debemos. Y en el matrimonio tenemos que tener mucho cuidado. Se manifiesta en autosuficiencia. Queremos tomar alguna medida sin preguntarle a nuestras esposas. Porque ahora yo tengo que estarle pidiendo permiso a mi esposa. ¿No dice la Biblia que yo soy la cabeza? Sí, pero no es pedirle permiso, es informarle. Además, tú te apareces. Mira, me compré este carro nuevo. Pero mi hermano, ¿cómo tú haces un gasto de esa naturaleza
sin informárselo a tu esposa, a menos que sea que tú le estás haciendo a ella un regalo de cumpleaños y le estás comprando uno a ella. Pero de verdad, entonces yo no tengo derecho a hacer con mi dinero. Bueno, no es tu dinero, es el dinero del matrimonio, pero soy yo que lo produzco, no ella. Sigue siendo el dinero del matrimonio. Son conceptos que se manifiestan, se manifiesta en independencia. Eso mismo que habíamos dicho, ¿por qué tú no quieres buscar consejo o consejo? Porque si tienes un problema matrimonial y lo has hablado varias veces con tu esposa y no se han puesto de acuerdo, ¿por qué tú eliges decirle, bueno, pues no nos pusimos de acuerdo, pues va a ser así porque yo soy la cabeza? ¿No es mejor que tú busques ayuda y consejo? Esa imposición. Pastor, ¿verdad? porque yo estoy seguro. Está bien, mi hermano, pero mira lo que pasa. Si tú estás seguro y tú buscas ayuda y tú estás tan seguro, si tú estás seguro, con más razón para buscar ayuda, ¿sabes por qué? Porque tú vas a tener la certeza de que el pastor te va a decir, no, pero tú tienes razón, mi hermana, pero lo que él dice es correcto. Y entonces, ¿qué va a suceder? Tu esposa va a bajar su intensidad y se va a hacer como tú entendías. Pero ¿sabes qué? Puede ser que el pastor te diga, no, mi hermano, pero tu esposa tiene razón. Y entonces, mi autoridad se va a rebajar. No se va a rebajar nada. Tu autoridad se va a crecer en el momento que decidiste buscar consejo. Perdón. Yo sé que tú tienes cuidado con eso. Y a mí me formaron así, para no perder a la persona. Cuando tú le dices en consejería a un hombre, tu esposa tiene razón, ese hombre no quiere volver más donde ti. En otras palabras, uno tiene que buscar una manera de decirle eso de tal forma que sea él el que lo admita, porque eso es ahí donde se revela el orgullo. Y entonces te descalifica como consejero, te descalifica. ¿Qué dice Proverbios 26:12? Sí, me gusta eso. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Esposos que nos están oyendo. Oigan esto no lo dice José Agüero ni Marcos Peña. Esto lo dice la Biblia. Esto lo dice Dios. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que él. Mis hermanos, es un pecado el orgullo. Miren cómo lo describe Dios en Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. ¿Sabe lo que estamos hablando? Que el orgullo anda en muy mala compañía. Bueno. Anda con la altivez de ojo, anda con los pensamientos de impíos. Así que ya dijimos que anda también con el egoísmo. Exacto. Entonces, ¿pudiéramos decir, Marco, que es el líder de una pandilla? Definitivamente. Si no es el líder, es el vicepresidente. No. Yo creo que ese muchacho se la ganó. Él trabajó muy duro para ganarse ese puesto, ¿viste? Es por esto, y aún teniendo en consideración lo que tú dijiste ahorita, lo estoy considerando de verdad, que podemos tener dudas razonables de aquellos que dicen ser creyentes, pero que rara vez reconocen sus pecados y sus faltas, sino que siempre lo están justificando, si tienen una explicación para todo, aún para aquello que es lo más obvio. Esposos, lo más importante es que el orgullo aleja a Dios de sus vidas. Y eso, un Mala hombre noticia. sin Dios es Mala un Dios noticia. desgraciado. Es un hombre desgraciado. Pero también aleja a sus esposas Sí. y le da mal testimonio a la esposa y a los hijos. Así que, hombres, cuiden el orgullo, no sean orgullosos, confiesen sus pecados, reconozcan sus faltas delante de sus esposas, consideren sus opiniones, no se consideren perfectos y el Señor va a bendecir sus matrimonios. Amén. Que el Señor les bendiga y los esperamos en una próxima entrega de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.